Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más de Rancor Film. Yo soy Quetzali Ortiz y es para mí un placer poder darles la bienvenida a este espacio donde hablamos de películas y de series. Y bueno, hoy toca el turno de Succession, una serie que sin duda ya tenía bastantes ganas de reseñar. Esto por la trama que genera, la intriga que generan sus personajes y bueno, todo el desarrollo y las temporadas. Una serie que se disfruta bastante. Ahora bien, si tuviera que reducirla a una sola palabra, si tuviera que caracterizarla con una sola palabra, sin duda diría que es ambición. Es una familia de todos contra todos, de un padre que no le importa pasar por encima de sus hijos siempre y cuando se salga con la suya. Y bueno, tenemos a unos hijos que no entienden en absoluto del negocio, que no saben de la importancia de su apellido, que no saben de la importancia de su imagen y que hacen de todo con tal de pues querer ganar y ambicionar el poder. Para mí, el único personaje, y creo que en esto vamos a coincidir varios, que actúa de manera inteligente y que realmente sabe cómo actuar ante ciertas crisis de comunicación, es el personaje de Siobhan, que es el papel interpretado por Mary Sarah Claire Snook. Y bueno, por cierto, si eres profesor de comunicación o si estás dando comunicación de crisis o si buscas algún ejemplo de comunicación de crisis, yo creo que esta serie podría sin duda ser de bastante ayuda. Es una serie que desde luego en su totalidad es un desastre, que se ama por la tensión que representa la ironía de sus diálogos, lo cual la hace sentirse bastante exquisita. Y los guionistas no se debaten entre construir y complejizar tanto a los personajes. O sea, simplemente te dan personajes arquetípicos con un muy buen soundtrack, por cierto. Y lo que te lleva y lo que te intriga y lo que te mantiene frente a la pantalla son los diálogos. O sea, no hay más. Estos diálogos que te generan como esa cosquilla de saber qué más va a pasar adelante. La construcción de la serie te da pie a que confundas de qué lado están realmente los personajes, y también los personajes secundarios no están ahí como un florero, nada más como un adorno, sino que están con un rol y su rol se siente, su rol es presente. Pero antes de comenzar a hablar de los personajes, porque me voy a centrar sin duda en los personajes y en el desarrollo de cada uno de ellos dentro de la serie en general, vamos a ver de qué trata Succession. Succession vemos que es una serie de drama estadounidense creada por James Armstrong con Will Ferrell y Adam McKay, que inició el 3 de junio de 2018 y bueno, ya vimos que llegó el 28 de mayo del 2023 el final de esta serie. Lo repito, nada complicada, pero el drama con los diálogos te hace amarla u odiarla. Vemos que la serie se centra en la familia Roy, que son los propietarios del conglomerado mundial de medios y entretenimiento Waystar Roy CO, y la trama inicia cuando el padre de Logan Roy, quien es el papel interpretado por Brian Cox, que vaya interpretación de ese actor, o sea, es gélida, no le teme a nada, sin titubeos, y hasta cierto punto podría decirse que es cruel y despiadado. Y bueno, vemos que Logan anuncia su salida y ahí es cuando vemos que comienzan a moverse las piezas en el tablero para saber quién se queda al frente de la compañía. A partir de eso vemos que el retiro comienza a parecerse eterno, los hijos inician su lucha por el control de la empresa, por el control de la familia, y en medio de esta incertidumbre de saber si el patriarca vive o muere, comienzan una serie de secretos de la familia que podrían incluso dañar su imagen, empiezan a sobresalir, y entonces ahora ya no nada más es una lucha interna entre familias, sino es una lucha por rescatar la imagen, por saber quién se queda al frente, por saber cómo actuar, qué decir, cuáles son las acciones, de qué manera jugar, hacia dónde apostar. O sea, son demasiadas cosas que comienzan a conflagrarse a partir de que Logan anuncia su salida. Por otro lado, vemos que la serie ha recibido varios premios y nominaciones, incluidos 2 premios tanto para el Globo de Oro a la mejor serie de televisión de drama, como para el Primetime Emmy a la mejor serie dramática de 2020 y 2022, así como el premio de televisión de la Academia Británica al mejor programa internacional. Ahora, de regreso a la serie, vemos que esta serie ha sido elogiada tanto por sus personajes como la construcción de sus diálogos, y así como por el desarrollo que construye temporada tras temporada. Como espectador, lo que realmente te mantiene ahí pensando y queriendo saber más acerca de cada uno de los capítulos de esta serie es el cambio de actitud que tiene cada uno de los personajes, porque vemos que se inclinan de manera diferente a medida que van viendo sus puntos de intereses. Por otro lado, respecto a lo técnico, vemos que es una serie sin tantas complicaciones, no vemos tanto movimiento, vemos big long shot, cuadros cerrados y demás, pero sin tanto movimiento, ¿saben? O sea,
un proceso sencillo respecto a lo técnico, pero que va siguiendo el camino de cada uno de los personajes y te va contando una historia, al final de cuentas, que es lo importante en esta serie. Respecto al vestuario, lo conceptualizamos como old money y vemos que va evolucionando conforme va evolucionando el personaje. El caso más claro es el de Siobhan, que al principio de la serie vemos que es un tanto más relajada, sin tanta etiqueta y demás. A medida que vemos que es la candidata principal o la mejor candidata para ocupar el puesto de Logan, vemos que adopta una actitud más de ejecutiva, más reservada, más elegante y demás. Ya lo comentaba al principio de esta reseña, en esta ocasión nos vamos a centrar en el desarrollo de cada uno de los personajes, esto enfocándonos más en la familia Roy. Así que empezamos por Logan Roy. Ese ser se me hacía bastante retorcido, no le importaba pasar por encima de sus hijos y de cierta manera es como despiadado, siempre y cuando se salga con la suya, no le importa el resto. Luego tenemos a Kendall Roy, que este personaje es bastante bueno, era inteligente, pero su problema con las drogas no lo hacía perder como los estribos, de cierta manera no lo mantenía en un eje de rectitud, o sea, por ratos estaba bien, por ratos estaba mal y cometía errores y eso no le daba como el voto de confianza a su padre para dejarlo a cargo de la compañía. A mi parecer, sus respuestas respecto a la compañía, pues vemos que era por apostar por la innovación, por crear, apostar por nuevas plataformas y demás, generar contenido diferente. Era un tanto innovadora su idea, que terminaba por chocar con su padre, pero por el hecho de que no podía desprenderse del todo de su padre y porque los demás no le daban el voto de confianza, pues al final terminaba por someterse a su padre. Luego tenemos el personaje de Roman Roy. Este personaje realmente no lo soporté, o sea, su desarrollo era bueno y con esto me refiero a la actuación del actor, pero simplemente su personaje no es tolerable. Le faltaba carácter, no tenía ni idea de cómo podría funcionar una compañía y era el último en enfrentar a su padre. Luego tenemos a Siobhan Roy, que desde el minuto 1 vemos que las llevaba de ganar completamente, era inteligente, sabía cómo actuar frente a cada uno de sus adversarios y también frente a su padre, lo cual le daba como el voto de confianza a su padre, y la que mejor jugaba en el tablero era Siobhan, sin duda. Luego tenemos a Tom, que en este caso funge como la pareja de Siobhan, y bueno, este papel es interpretado por Matthew Macfadyen. Hacía tiempo que no lo veía en televisión y realmente es un ser precioso. Y sí, aquí en este perfil amamos a Matthew Macfadyen desde Orgullo y Prejuicio. Su personaje sin duda vive en la sombra de su esposa y representa a alguien que aspira a ser parte de la aristocracia, pero no termina por encajar en ese mundo y que al final siempre juega como del lado de ser chivo expiatorio y no podemos esperar más de su personaje. O sea, siempre está ahí como para resarcir y ser como el último en la cadena de recibir las migajas de la familia Roy. Luego tenemos al personaje de Greg, que en principio resulta ser bastante bobo su desarrollo y lo que le interesa pues es el dinero. Siempre está como en modo supervivencia activado y se inclina hacia donde le ofrezcan pues más dinero. Luego tenemos a Connor. Connor es un ser invisible para su familia y el causante de los problemas para su padre y no tiene mayor relevancia su personaje, pero justo es ese punto de que no genera como relevancia lo que le da presencia dentro de la serie. Es un tanto contradictorio si lo piensan, pero bueno, si ya la vieron entenderán mi punto. Ya lo he dicho, cada uno de los personajes en Succession va por sus intereses económicos y lo que te hace ser fiel al desarrollo es cómo se comen entre todos, cómo se atacan entre todos y cómo se pican con su propio veneno, sin lugar a dudas. Aún así, yo creo que cada uno de los personajes te da a entender que siempre que puedas recibir un beneficio hay un precio de por medio. En general, ¿cómo podría conceptualizar esta serie? Bueno, pues diría que es una serie con un desarrollo intrigante, con drama y giros de comedia. Además te presenta la cara politizada de los medios de comunicación, que para nada es nuevo, ya ustedes lo sabrán, para nada es sorprendernos cómo actúan, porque detrás de toda información siempre hay un interés económico de por medio. Ya lo decían los filósofos políticos, la información es poder. La recomiendo, desde luego que sí, es garantía de que te engancharás de principio a fin. Y bueno, pues si ya la vieron, también díganme qué opinan. Si no la han visto, vayan a verla porque de verdad se están perdiendo de una gran serie, o al menos a mí me lo parece. Háganmelo saber, díganme qué opinan en la cajita de comentarios. Yo soy Quetzalí Ortiz y fue un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos en un próximo video de Record Film. Cuídense, hasta pronto, bye.